Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, comenzamos la clase. Este es el grupo teórico 07. Estamos en la matemática 2 y estamos en la semana 3. Ya están familiarizados con lo que es la integral indefinida, así es que voy a omitir ciertos términos porque ustedes ya lo manejan. Este día vamos a ver el segundo método de integración. ¿Cuál es? Integración por partes. Pero antes, ustedes no me conocen, ¿verdad? Ahorita por las cámaras me están conociendo. Mi nombre es Cecilia Rivas. Mi grado académico es licenciada en matemática. Así es que comenzamos el segundo método de integración. ¿Cuál es? Integración por partes. Integración por partes. No sé si ustedes van a escribir o solo van a escuchar y observar la clase. ¿Qué esperan? Si van a escribir, les doy más tiempo para que escriban. Sí, denos un poco de tiempo para escribirlo, por favor. Entonces, voy a llevar la clase despacio para que ustedes escriban y después les doy otros minutitos por si alguien se ha quedado atrás. Y también vamos a ver el material de apoyo de esta semana 3. Además, yo modifico los guiones de clase, jóvenes, y les doy más cosas. Así es que hay que escribir. Bueno, comenzamos. El método de integración por partes. Vamos a decir, sea U una función que depende de X y V que es igual a otra función que depende de X. Son funciones diferenciales. ¿Qué quiere decir diferenciales? Que se pueden derivar. O lo mismo, o derivables. Que se pueden derivar. ¿Sí? Ahora bien, para este método se utiliza una fórmula que se le llama fórmula de integración por partes. Y nosotros ahorita la vamos a generar. Vamos a ver de dónde sale. Entonces decimos, el diferencial de U por V, vean que U es una función y V es otra función. ¿Cómo están esas dos funciones? U y V. ¿Cómo están? Multiplicando. Multiplicando. Entonces, el diferencial de un producto se convierte en la suma de sus diferenciales. Ahora, vamos con la primera.
La derivada de u es 1 por el diferencial de u, por v. Entonces nos queda v diferencial de u. Sí. Sí. Más. Ya sacamos la de u y hoy vamos con v. La derivada de v es 1 por el diferencial de v. ¿Sí va? Sí. Sí, sí. Ahora vamos a hacer esto. Voy a arreglarla. Esta expresión la voy a pasar, que está en el lado derecho, la voy a pasar al lado izquierdo. Como es positivo, va a pasar negativo. Y nos va a quedar u de u. ¿Sí? Y ahora, esta expresión de la derecha la paso a la izquierda y todo de la izquierda lo paso a la derecha. Estoy acomodando. U de v es igual diferencial de u por v menos v de u. ¿Sí? Bueno, les doy un ratito para que escriban esto para continuar allá arriba. 2 minutos, jóvenes. ¿Ya, jóvenes? ¿Sí? Sí. Vale, voy a continuar aquí arriba. Pasamos acá. Y veamos. Tenemos esta igualdad, que es lo último que escribimos, y le aplicamos la integral indefinida en ambos lados. Entonces vamos a decir la integral de u por de v igual la integral de el diferencial de u por b o por v menos la integral de v por du. V por du. Le hemos aplicado la integral indefinida en ambos lados. Ahora bien, vamos a dejar esta integral u de v igual. Y aquí tenemos la integral del diferencial del producto de estas dos funciones. ¿A qué es igual esta integral? A u por b. Así es, a u por b. Porque recordando,
el diferencial de x es la integral del diferencial de x es igual a esta variable más la constante de integración, ¿sí? Por eso, ahora bien, acá está en este paréntesis la integral del diferencial de u por b es igual a u por b, lo que está dentro del paréntesis, lo que está aquí, ¿sí? Ahora dejamos esta integral de v por du. Y esa es una fórmula que vamos a decir fórmula de integración por partes. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, jóvenes. Hay que aprendérsela así como es. La integral indefinida de u por dv igual u por dv menos la integral indefinida de v por dv. De allí, el procedimiento que hemos hecho es para sacar esa fórmula. Ustedes solo la van a aplicar, no la van a estar realizando de dónde sale, sino que ustedes solo se la tienen que aprender. Bueno, 2 minutos para que terminemos de dónde sale la fórmula de integración por partes. 2 minutos, joven. ¿Continuamos? ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, este método, vamos a escribir este método es útil para integrales de la forma, y veamos de qué forma. Cuando ustedes tengan una integral con, digamos, esta función x cuadrado a la x diferencial de x. Para este método hay que diferenciar las funciones. Por ejemplo, x al cuadrado es una función de qué tipo, jóvenes? Algebraica. Algebraica. La otra función de qué tipo es? Exponencial. Exponencial. También cuando tengan integrales, digamos, seno de x por el logaritmo natural de x. ¿Qué tipo de función es esta? Trigonométrica. 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 ¿Y esta? Logarítmica. Logarítmica. También pueden tener función, digamos, vamos a ver, x por tangente inversa de x, diferencial de x.
Esta, ¿qué tipo de función es? Algebraica. Algebraica. Y esta, Inversa. inversa. Trigonométrica inversa. Y así vamos a tener un conjunto de integrales donde el integrando, esta es la parte del integrando, son dos funciones. ¿Y cómo están esas dos funciones? ¿Cómo están? Multiplicando. Multiplicando. Multiplicando, así es. Aquí seno de x por logaritmo natural de x está multiplicando. Acá x tangente inversa de x está multiplicando. ¿Qué más? Hay dos funciones que una no es derivada de la otra, ¿sí? O sea que las funciones son distintas. La derivada de x cuadrado 2x no es esta. La derivada de a la x no es esta. Entonces son dos funciones diferentes y que están multiplicando y que una no es derivada de la otra. Lo mismo, seno de x, este no es su derivada, logaritmo natural tampoco es. Y la siguiente, su derivada no es esta y tangente inversa tampoco es su derivada. Por lo tanto, este método es útil cuando tengamos en el integrando el producto de dos funciones diferentes y que una no es derivada de la otra. Es allí donde ustedes van a aplicar el método de integración por partes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Vale. No. Bueno, les doy 2 minutos para que escriban lo último que hemos escrito en la pizarra. Seguimos, jóvenes. Digamos. Sí. Bueno, en este método de integración por parte vamos a utilizar una frase que se llama y vamos a poner y late. Esta viene, digamos, para que ustedes se recuerden, viene de aquel atol que se llama Chilate. Chilate. Bien rico el chilate, ¿verdad? Los nuegados de yuca, el plátano en miel y el atol, ¿sí? Entonces de allí se ha tomado esa frase para que ustedes la recuerden. Explico acá y después escribo. Vean bien, cuando digamos sí, vamos a hablar de las funciones inversas. ¿Sí? Cuando hablemos de L, vamos a hablar de las funciones logarítmicas. Cuando
Pongamos A, vamos a hablar de las funciones algebraicas. Cuando digamos T, vamos a hablar de las funciones trigonométricas. Y cuando hablemos de E, vamos a hablar de las funciones exponenciales. ¿Sí? Ahora bien, para que ustedes lo recuerden, le quitamos las dos primeras letras. En más de 2, solo vamos a ver esas 5 funciones combinadas. Está la H que son para funciones hiperbólicas. Esas las van a ver hasta en matemáticas 4. Y para que se recuerden de la frase, van a acordarse del chilate. Sí. Entonces, esa es la palabra para que ustedes se recuerden cuando utilicen el método de integración por partes. Entonces, eso lo vamos a poner acá y vamos a decir, y para las funciones inversas, o sea, inversa, la función inversa, L para la función o las funciones logarítmicas o logarítmicas. A es para la función algebraica. T para la función trigonométrica. Y E para la función exponencial. Y observen que el nombre de cada palabra es la que une o la que se forma esa frase. Aquí la T, aquí la algebraica, la logarítmica y la inversa. Entonces allí y la T. Y ahí se forma esa palabra. Y el chilate para que ustedes se recuerden. Sí, jóvenes. Sí. 2 minutos para que escriban. ¿Continuamos, jóvenes? ¿Sí? Sí. Bueno. Antes de hacer el primer ejercicio que esté en el guión, porque hay que explicarlo, ahí está solamente escrito, voy a hacer un comentario. Vean que yo en mis clases acostumbro a ponerles los tips para que ustedes resuelvan integrales más rápido y efectiva. Entonces vamos a hacer el primer comentario. Comentario 1. Como ustedes ya saben manejar el primer método de integración, que es cambio de variable o sustitución, entonces ya podemos generalizar o tener una fórmula específica. Entonces veamos, la integral de, vamos a decir, f de x
Si su derivada está allí, al lado derecho, diferencial de x, esto va a ser igual a la f de x más la constante de integración. Entonces ustedes pueden integrar así. Veamos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se comporta ese comentario. Y vamos a decir, la integral de, vamos a poner 5x diferencial de x. El integrando es una función exponencial. ¿Quién va a ser f de x del integrando? Según el comentario 1. 5x. 5x. En un ladito, ustedes dicen 5x. Sacamos la derivada de 5x es 5. Aquí en el integrando, ¿está su derivada? ¿Sí o no? No. No, entonces la arreglamos. A la 5x y aquí le ponemos el 5 diferencial de x. Pero si solo lo agregamos, estamos modificando la integral. Por lo tanto, vamos a aplicar el inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 5, jóvenes? División. Un quinto. Un quinto. Y se lo colocamos afuera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque un quinto por 5 es igual a 1. Por lo tanto, un quinto es el inverso multiplicativo de 5. O es lo mismo decir, 5 es el inverso multiplicativo de un quinto. ¿Sí? Entonces, lo estamos ajustando. Ahora, aplicamos el comentario. ¿Sí? Que dice que si tenemos e a la f de x y su derivada está allí, entonces la integral es e a la f de x. Entonces ya lo tenemos. Y el 1/5 acá es una constante que ya está fuera de la integral. Entonces decimos e a la 5x más la constante de integración. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la integral, un ejemplo del comentario 1. Y podemos también generalizar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo escribir acá e a la 5x sobre 5 más la constante de integración. La estamos cambiando de forma y yo voy a generalizar. Pero ahorita escribamos eso. 1 minuto, jóvenes. Porque no nos va a alcanzar el tiempo para los ejercicios. 1 minuto. Seguimos, jóvenes. Sí. Hoy vamos a generalizar. ¿Alcanzan a ver acá en este lado? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces vamos a decir fórmula generalizada. ¿Qué quiere decir? Que también vamos a poner una fórmula ya específica. Entonces yo puedo decir la integral de e a la x diferencial de x. ¿Qué observo acá?
que el resultado de esta integral es esa misma función y en el denominador que va la constante que acompaña a x. ¿Sí o sí? Sí. Entonces quiere decir que acá vamos a poner la integral de a por x sobre a. Sobre a, más la constante de integración. Y también... Licenciada, una pregunta. Dígame. Esto en un parcial es válido también. Claro, claro que es válido. Porque hay licenciados que tienen todo el procedimiento. Entonces, si se nos explica esto, también sería válido. Sí. Bueno, supóngase de que si un profesor se lo pone malo, aplicando el comentario 1 y la fórmula generalizada, ustedes digan que yo se la di en clase y que es permitido. ¿Ya? Muchas gracias. Ahora bien, vamos con la otra. Cuando tengamos a por x más b. Licenciada, disculpe. Dígame. Tuve problemas de conexión, me perdí esa parte que estaba explicando lo anterior. ¿Podrías explicarlo, por favor? Este es un ejemplo. Lo voy a dar rapidito porque no vamos a ajustar lo que viene. Va. Aquí está el comentario que dice la integral indefinida de f de x y su derivada está al lado derecho. Vamos a decir que es f de x más la constante de integración. Para aplicarlo, puse este ejemplo. La integral de a la 5 por x, diferencial de x. Y dije yo, ¿quién es f de x? 5x, que es este es f de x. La derivada de 5 por x es 5. ¿Sí? Entonces, se la coloco aquí. La estoy arreglando. La arreglamos, pero como la estoy modificando, le aplico el inverso multiplicativo. ¿Cuál es? 1/5. Entonces, se lo coloco acá. Ahora, ¿cuál es la integral indefinida de esta función? Aquí la tenemos, como aquí está su derivada, es e a la f de x. Es e a la 5 por x más la constante de integración. Ahora bien, la cambié de forma poniéndola como un cociente. En el numerador la función exponencial y en el denominador la constante que acompaña a la variable de integración. ¿Sí? ¿Por qué lo hice? Para poderle poner una fórmula generalizada. Ahora, ya va a ser con letras. Cuando uno dice fórmula, ya son letras. La integral de a la x, diferencial de x, observo que esta constante va a ir en el denominador. Entonces va a ser e a la x sobre a más la constante de integración. Ahora bien, podemos también tener la integral indefinida de e a la a por x más b. B es una constante. A es una constante que acompaña a la variable. Entonces, también podemos poner acá que es e a por x más b. ¿Y cuál es la constante que acompaña a la variable de integración? A. Solo va a ir a. Nada más. La que acompañe a la variable de integración. Entonces, estas fórmulas las pueden ocupar en el examen. Cuando uno ya se las da en clase, ya es permitido. Si ustedes tienen problemas, pues hay que decir, mire, a mí me lo enseñaron en clase, que podemos ocupar esas fórmulas generalizadas o el comentario. Pueden hacerlo por el comentario, pero van a ajustarla, miren, hay que ajustarla. O si no, la fórmula generalizada.
que más adelante estas fórmulas generalizadas se le llaman las tablas de integración. Pero ahorita lo podemos utilizar, ¿sí? Preguntas, jóvenes. ¿No? Bueno, 1 minuto para que escriban. Continuamos, jóvenes. Dale. Veamos el primer ejercicio que tienen en el guión. Aquí yo le agrego evaluar. Ahí no tiene nada. Evaluar la integral indefinida de x con e a la 3x diferencial de x. Cuando vayan a integrar, ustedes tienen que observar. ¿Qué observamos en el integrando? Que hay dos funciones diferentes y están multiplicando. Una, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Algebraica. Algebraica. Y la otra es exponencial. Y una no es derivada de la otra. Por lo tanto, digo, integración por parte, porque tienen esas características. Entonces, vamos a la solución. A un ladito, vamos a poner la palabra y látex en un lado. Y después distinguimos el integrando, que tiene una algebraica y que tiene una exponencial. Según esta palabra, de izquierda a derecha, ¿quién está primero? La algebraica. La algebraica. Entonces, va a ser U. Y la segunda va a ser de V, que son las que tienen ustedes en la integración por parte de la fórmula. ¿Sí o sí? ¿Se acuerdan de la fórmula que era? U por dv es igual U por B menos la integral de ¿quién? De B por dv. ¿Sí o sí? ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ubicar quién es U y quién es dv, según la palabra y la. Como el U es la algebraica, entonces decimos U es X y ahora sacamos el diferencial en ambos lados. La derivada de U es 1 por el diferencial de U. Y X, la derivada es 1 por el diferencial de X. Ahora bien, dv, ¿quién es? Es la siguiente función y le ponemos el resto que es diferencial de X. ¿Sí? Ahora bien, integramos en ambos lados. ¿Sí? Y la integral de dv, ¿cuánto es, joven? V. V. Y la integral de esta la hacemos con la fórmula generalizada o el comentario. ¿Cuál quiere? Vamos a ver, ¿cuál de las dos es más fácil? Con la fórmula. Con la fórmula generalizada. ¿Cuál es la integral, jóvenes? E a la 3x sobre 3. Así es, e a la 3x sobre 3.
Como estamos integrando, aquí tocaría poner más C, pero no lo vamos a hacer porque este va a ser una fórmula que le falta complementar. Entonces lo vamos a dejar así, sin el más C. ¿Sí? Está claro, miren qué rápida la fórmula generalizada. ¿Sí? Esa es la más fácil del comentario, pero ustedes la pueden hacer cualquiera de las dos formas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. ¿No? No. ¿Está claro? Licenciada, entonces, para aplicar esa fórmula de integración por partes, con respecto a la palabra hilate, hay como un orden para... Así es, tiene un orden. Por ejemplo, la palabra hilate la tomamos de izquierda a derecha. Primero ubicamos de qué tipo son las funciones que están multiplicando. Pongo que es algebraica, veo que es una exponencial. Y según este orden, ¿quién está primero? La algebraica. A esa le voy a poner U. Y a la segunda le voy a poner dv, aplicando la fórmula de integración por partes. Así es. ¿Sí? Yo tengo una duda. Me piden que siempre funciona. Esta no puede interferir la palabra hilate. No te entendí con respecto a la palabra hilate. Vaya, en la palabra hilate, hay un millón de clases, dice que hay determinados casos que no se le va a poder, o sea, no se va a poder identificar quién va a ser U y quién va a ser bebé. Entonces, ¿en qué caso sería? Esa era mi duda. Ya, como estamos comenzando a manejar la palabra hilate que lleva un orden según el integrando, las funciones del integrando que están multiplicando, en la próxima clase que la vas a tener el viernes, allí vamos a hacer 2 ejercicios un poco más fuertes y todo lo que acabo de decir va a ser modificado. Y allí te voy a responder a la pregunta que tú me dices. ¿En qué momento eso no es posible y hay que hacer otros arreglos? Pero es en la segunda clase. ¿Sí? Bueno, gracias, Enrique. Seguimos, jóvenes. Sí. Bueno, ahora bien, a utilizar la fórmula de integración por partes. Ponemos la integral de x a la 3 por x diferencial de x. ¿Qué dice? Yo acostumbro a poner en este orden u y dv para que después yo solo aplico la fórmula. ¿Cuál es? U por dv. Acá. Y v por dv. ¿Ven? Y ya no necesito yo, ¿y cómo va a ir la fórmula? Ya no necesito hacerlo. ¿Por qué? Pero si llevo ese orden de decir que la primera es U y la segunda es dv de la fórmula integración por partes. Entonces decimos U por V. Entonces va a ser X a la 3X sobre 3 menos de la fórmula la integral de ¿quién? De V por dU, que es de X. V es 3X sobre 3 por dU, que lleva dx. ¿Estamos con él? Sí. Sí. Ahora la arreglamos. La arreglamos. Sacamos el 1/3
por X, E a la 3X, y acá hay un tercio como constante. Sacamos la constante, la integral indefinida de E a la 3X diferencial de X. Y vean que no le agregamos más C porque aún no hemos terminado de integrar. Seguimos y acá nos queda un tercio por X, E a la 3X menos un tercio. ¿Y cuál es la integral indefinida de E a la 3X, jóvenes? E a la 3X sobre 3. Así, E a la 3X sobre 3. Como ya terminamos de integrar, le ponemos el más C. Luego seguimos simplificando. ¿Qué nos queda? Un tercio de X, E a la 3X, menos. Sacamos acá el un tercio por el un tercio, un noveno, 3 por 3 es 9, de 3X más la constante de integración. Y es así que hemos resuelto el primer ejercicio que ustedes tienen en el guión de clase. Preguntas con la integral. ¿Todo claro? Sí, licenciado. Todo bien, licenciado. Sí, Claro. El menos es de la fórmula, ¿verdad? El método es la fórmula. ¿Cuándo la va a ocupar? Cuando en el integrando tengan el producto de dos funciones y que una no es derivada de la otra. ¿Sí o sí, jóvenes? sí. Creo que se refería al menos. O sea, yo me refería al menos, ese menos es de la fórmula, ya. No te alcancé a escuchar porque oí otra vez. El signo menos es de la fórmula, ya. Así es, el signo menos es de la fórmula. Es de la fórmula. ¿Sí? Sí. Bueno, un minuto, jóvenes. Vamos a aprender a escribir rápido, porque les traigo otros ejercicios. Ahora bien, aclarando. Supongamos que alguien me dice, mire, yo no entendí el comentario, yo no entendí la fórmula generalizada. Bueno, para encontrar esta integral, va a ocupar el primer método de integración, porque esta no es básica. Entonces, va a ser un cambio de variable y ahí se va a tardar más. Y después no vayan a decir, no me alcanzó el tiempo. ¿Estamos con eso, joven? Esa aclaración. Sí, Por eso les doy los comentarios, les voy a dar fórmulas generalizadas, les doy permiso que lo hagan, y si no se los permite, ahí me mandan un correo y yo voy a hablar en la reunión. Perfecto, Lick, muchas gracias. ¿Estamos listos para el siguiente ejercicio? Los espero todavía. Dele, Lick.
¿Lo resolvemos? Sí, Lick. Vamos a la solución. Tenemos en el ejercicio 4, dice evaluar la integral indefinida de x al cubo, logaritmo natural de x, diferencial de x. ¿Qué observamos en el integrando? Que tenemos el producto de dos funciones. ¿Qué tipo es la primera función? Algebraica. 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 ¿Y la segunda? Logarítmica. Logarítmica. Y la algebraica no es la derivada de la logarítmica, ni esta logarítmica la derivada de eso. Por lo tanto, para resolver la integral, lo vamos a hacer por el método de integración por partes. Entonces, a un ladito ponemos la palabra quilate y ubicamos la función. Aquí tenemos la algebraica y aquí tenemos la logarítmica. ¿Quién está primero, según esta palabra, de izquierda a derecha? ¿Quién está primero? El logarítmico. Entonces, ese va a ser U y la segunda va a ser DV. Vamos a hacerla más grandecita para DV. Según el orden de la palabra hilate, jóvenes, no del integrando. Los ubico y entonces ahí puedo decir quién está primero. Entonces vamos con U, que dice que es la logarítmica, logaritmo natural de x, sacamos el diferencial de U, y la derivada del logaritmo de x, ¿cuánto es, joven? 1 sobre x. 1 sobre x. 1 sobre x de x. Y dv es la segunda función, que es la algebraica, x al cubo, con el resto. El resto es de x. ¿Sí? Ahora, por facilidad, que decimos la integral en ambos lados, ya sabemos que la integral de dv es v. ¿Sí o no? Sí. Siga. O mejor lo ponemos. Vaya a ser. Estamos aprendiendo. Aplicamos la integral indefinida en ambos lados. Y la integral de dv es v. Y la integral de x al cubo, ¿cuánto es? X a la cuarta sobre 4. Así es, x a la cuarta sobre 4. Y ahí tenemos u y dv. ¿Qué dice la fórmula? U por v y v por dv. Y ya está, listo. A veces ni nos acordamos de la fórmula como es, pero siempre y cuando sepamos quién es u y quién es dv en ese orden, ya está lista para que nosotros integremos. Entonces vamos a la integral. X al cubo, logaritmo natural de x, diferencial de x. ¿Qué dice la fórmula? U por v. Logaritmo natural de x, y acá por v, x a la cuarta sobre 4, menos de la fórmula. Esa ya la lleva la fórmula. La integral indefinida de v, x a la cuarta sobre 4, por du, y du es 1 sobre x diferencial de x. 1 sobre x diferencial de x. Y simplificamos. Acá la constante, 1/4, y vean que
x a la cuarta lo vamos a poner primero, antes del logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque si lo dejamos allí, que no se les vaya a ocurrir decir x y x a la cuarta, x a la quinta. No, eso no puede ser, no puede ser. Entonces, por eso nosotros lo ponemos antes, porque este logaritmo de x no se puede modificar. Ya es una señora que tiene su apellido de casada, ¿sí? Así es que no se puede modificar. Por eso que lo pongo adelante. Y acá menos sacamos en un cuarto la integral. Y simplificamos, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo? Aquí hay x a la cuarta y aquí hay un x. ¿Qué nos queda? X al cubo sobre 4. Bueno, X al cubo. Simplificando. Simplificando un x y con este x. Y nos queda x al cubo. Seguimos integrando. Entonces nos queda un cuarto, x a la cuarta, logaritmo natural de x, menos un cuarto. ¿Y la integral cuál es? X sobre 4, más la constante de integración. Simplificamos un cuarto, x a la cuarta, logaritmo natural de x, menos 4 por 4, 16, como están en el denominador, un 16avo x a la cuarta más la constante de integración. Y así hemos resuelto el ejercicio número 4. Preguntas, jóvenes. Preguntas con el ejercicio. Yo tengo una duda. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos resolver una integral que se puede resolver por sustitución por número de partes? Como en el examen, no le van a decir a usted por qué método lo va a hacer. Todos los métodos tienen una característica. Por ejemplo, el primer método de integración, que es sustitución o cambio de variable, esas hay dos formas de tener integrandos. Una, que usted hace un u y a la par está su derivada. Y la otra, hace un u y no está la derivada. Por lo tanto, usted la va a arreglar y va a hacer modificación. Entonces, usted dice, este es por sustitución. Ahora bien, ¿cuál es la característica para utilizar el método de integración por partes, jóvenes? Dos funciones multiplicándose. Así es. Pero que la segunda no sea su derivada. Así es, que la segunda o una de ellas no sea derivada de la otra. Porque si es la derivada, entonces es cambio de variable o sustitución. No tiene que meterse a integración por partes. ¿Está claro eso? Sí. El joven que me preguntó, ¿está clara su pregunta? Sí. O sea que en el examen no le van a decir, mire, hágalo por este método. No. Ustedes eligen. ¿Qué es lo primero que van a ver? Si está su derivada. ¿Sí? Ahora bien, integración por partes es fácil de verla. ¿Por qué? Porque debo de tener en el integrando el producto de dos funciones y que una función no es la derivada de la otra. Y entonces uno dice, ¿y yo qué hago? La fórmula de integración por partes. ¿Está claro eso, joven? Les doy un minuto para que terminen de copiar el ejercicio. Sí. Va, un minuto, joven.
Continuamos. Sí. Los comentarios son poderosos, jóvenes. ¿Qué creen? ¿Son poderosos? Sí, Sí, lo son. Sí, Bastante, ¿verdad? Vale. resume Oye, bastantes pasos. bien. ¿Cómo? Resume bastantes pasos, le digo, o sea que salimos bien con los tiempos. Así es para que salgan bien con el tiempo. Yo cuando doy la clase presencial, yo le digo, aquí va un tips. El tips es para resolverlo rápido y eficiente, ¿verdad? No rápido y que salga mal. Hoy les voy a dar otro comentario. Y el comentario 2 es, si tenemos que la integral es 1 sobre f de x y a la par está su derivada, entonces este va a ser igual al logaritmo natural de la función que está en el denominador más la constante de integración. Este comentario 2 es poderoso también, jóvenes. Lo pueden utilizar. Y si se lo ponen mal, me echan la culpa a mí y yo hablo en la reunión y está grabado. ¿Sí? Por aquel que diga el profesor, ¿va? Porque hay unos bien verticales que dicen, no. Me echan la culpa a mí y yo los defiendo. Vamos para el siguiente ejercicio. El comentario 2, la integral indefinida de 1 sobre f de x, su derivada debe de estar allí por el diferencial de x. Aquí es igual que les dé la pauta de que 1 sobre u, acuérdense que era el logaritmo natural, pero aquí vamos a tener una función, vamos a poner el logaritmo natural de la función más la constante de integración. Y vamos a explicar el siguiente ejercicio. Ejercicio que está en la página 2, porque no les han puesto a uno nombre y todo eso. Le vamos a decir, evaluar la integral de tangente inversa de x diferencial de x. Bueno, vamos a la solución. Esa integral indefinida tiene tangente inversa de x. ¿Podríamos ocupar el método integración por partes? ¿Sí o no? ¿Qué creen? Sí. ¿Cuál es una de las características del método con respecto al integrante? Debe ser que se va multiplicando. Producto de función. Así es. Debe de haber el producto de dos funciones. Y ahí en integrando hay dos funciones, ¿sí o no? No, solo hay una. Solo hay una. ¿Qué dicen los demás? Solo hay una. X, hay dos. Esa X Hay seguro. dos. Hay una algebraica. ¿Cuál es la algebraica que está? La No, que es sobre sobre una. inversa. Uno a la vez. Dígame. Solo hay una, es inversa. ¿Otra Yo opinión? digo que la segunda función es de X. No. Hay una inversa, hay una algebraica, la algebraica es de x
Y la inversa No, es tangente. no. No. La algebraica no pueden poner. Hay que reescribir. No la pueden poner. Hay que reescribir. Hay que reescribir. No. Primero la pregunta. Respondamos la pregunta. Está dos funciones allí. Uno ya me dijeron que no, que solo hay una. ¿Nos mantenemos allí, sí o no? Sí, solo hay una función. No. No, jóvenes. No. Allí hay dos funciones. Una es la trigonométrica inversa. ¿Y la otra cuál es? X. X. 1. No está. Si Uno. yo digo X, ajá, el último que escribo. 1. El 1. El 1. ¿Y el 1 qué es? El número invisible. Pero ahí está. ¿Sí o sí? Sí. ¿Y el 1 qué tipo de función es? Algebraica. Algebraica. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Cuesta, ¿va, jóvenes? Bueno, vamos a la solución. A un ladito, el hilate. Tenemos una trigonométrica inversa. Y la otra que les costó encontrarla. Y unos que todavía ni la han encontrado. Vean bien, el 1 es el número invisible. Allí está. Allí está el 1. ¿Sí o no? Sí. Sí, ahí está. Lo que pasa es que no está escrito, pero ahí está. Es el número invisible. Entonces decimos una inversa y una algebraica. La inversa va a ser 1 y la algebraica de 1. ¿Sí? Entonces decimos U, la inversa, tangente inversa de X. Sacamos el diferencial de U, la derivada de la tangente inversa, 1 sobre 1 más X cuadrado diferencial de X. Y de V, ¿quién es? ¿Quién es de V? 1. 1 es por el resto, ¿va? ¿Y quién es el resto? De X. De X, miren, de X. Así que sí, habían dos funciones que están multiplicando. Mucho cuidado. Uno también dice, cuando vea la integral de una función trigonométrica inversa, solita le dice, solita, se resuelve por el método de integración por partes. También pueden decir eso. ¿Sí? Entonces acá aplicamos la integral indefinida en ambos lados, pero ya le quito el 1, porque ahí está. Aquí es de V. Integramos y nos queda V y la integral de la derecha E. ¿Sí? Y ahora la fórmula. U por V y V por D. Por D. Y hoy vamos a la integral. Integral de tangente inversa de X, diferencial de X. Es igual a U por V. Entonces, podemos ir acomodándolas el producto. También podemos decir V por U, es lo mismo. U por V es lo mismo V por U. Vamos a ir resumiendo todo. Entonces puedo poner primero X
tangente inversa de X. ¿Sí o sí? Sí, Lick. Sí. ¿Menos de quién? Fórmula. Integral De la fórmula. De la fórmula. La integral por V por DU. Entonces nos va a quedar V por DU. 1 más X cuadrado de X. Ahí la tenemos. Ahora vamos a ver cómo integramos esta función X tangente inversa de X menos. Y yo la empiezo a acomodar. Pongo 1 sobre 1 más X cuadrado. Aquí pongo, para comenzar voy a ponerlo aquí de X. Pero yo ¿qué observo? 1 sobre una función. ¿Sí? Entonces digo, ven, me han dado a mí un comentario. Entonces a un ladito, vamos a decir, ¿quién es f de X? Ahí se nos puede eliminar un X. No, va. Está bien que ustedes comenten, y puedo hacer esto, porque uno lo puede corregir. Vean, aquí no se puede simplificar con esta, porque esta X al cuadrado está sumando con esta constante, y no se puede. Cuando queremos simplificar, tiene que estar multiplicando, pero aquí está sumando. ¿Estamos? Vale. Según el integrando, ¿quién es f de X? Acordémonos del comentario 2. 1 más X cuadrado. Así, 1 más X cuadrado. La derivada, f' de X. La derivada de 1 es 0. La derivada de X cuadrado, 12. Debemos de tener la derivada. ¿Está la derivada? No, Lick. No. Pero lo que le falta, ¿qué es? Solo el 2. Solo el 2. Cuando le falte algo, una constante, la podemos arreglar. Entonces, la arreglamos. X, tangente inversa de X, y yo la arreglo. 1 sobre 1 más X cuadrado, y aquí le pongo 2 por X. ¿Bien? Le estoy agregando 2 multiplicando. Por lo tanto, el inverso multiplicativo de 2, ¿cuánto es? Un medio. Entonces se lo ponemos aquí afuera, para que no modifique el integral. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tenemos? 1 sobre f de X, y su derivada está allí. Ya podemos integrarla. X, tangente inversa de X, menos un medio de qué? Vamos a aplicar Logaritmo natural. Logaritmo natural. 1 más X al cuadrado. Así es, de 1 más X cuadrado, y en valor absoluto. ¿Sí? Y ya aplicamos el comentario. ¿Sí? De lo contrario, si no aplican el comentario, ustedes van a hacer aquí un cambio de variable como está en el guión de clase. ¿Sí? Lo pueden hacer así. Ahora bien, podemos seguir resumiendo, porque vamos a ir ampliando los conocimientos. Aquí he puesto el valor absoluto porque el logaritmo natural solo existe para valores positivos, no negativos. Entonces acá, miren el X cuadrado, por estar elevado al cuadrado, ese valor de X, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo, más 1, sigue siendo Positivo. Positivo. entonces se la puedo quitar. Puedo quitar el valor absoluto solo porque el X está elevado al cuadrado. Y así nos quedaría la respuesta. Pregunta, jóvenes, con el ejercicio. Yo me termino, licenciado.
Licenciado, una pregunta, pero es con el comentario, no sé si lo escribí mal. Es 1 sobre f de x y su derivada. Sí. Diferencial de x. Sí. Igual al logaritmo natural de este x más f. Sí. Muchas gracias. Por ejemplo, acá, vamos a ponerlo por aquí. Ya es como recordar. El comentario. Ustedes tienen acá 1 sobre una función, ¿sí? Y su derivada está allí. ¿Sí? 1 sobre esto será el logaritmo natural de la función más la constante de integración. Ese es el comentario 2. ¿Sí? Ahora bien, acá, yo veo, hay un cociente y hay una función en el denominador. Entonces yo digo, 1 más x cuadrado, le pongo f, saco la derivada por x. ¿Y qué digo? No está, le falta el 2, pero 2 es fácil de ponerlo. Lo coloco acá multiplicando y su inverso multiplicativo, un medio. Ya lo estoy ajustando. Entonces, ¿qué digo? 1 sobre f de x, y esta es su derivada, ¿no? La derivada de esto es 2x. Entonces, un medio logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x cuadrado, que es la función. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí, licenciada. ¿Alguien? Yo quiero aclarar, como me perdí en el principio, yo lo que entiendo es que hizo una relación por sustitución en esta última parte. Así es. Ok. Supongamos que alguien no quiere los comentarios, entonces tiene que hacer un cambio de variable, utilizar el primer método de integración, que es cambio de variable, y ahí está resuelto. En el guión de clase se los han hecho por un cambio de variable, ¿sí? Yo lo he hecho por el comentario, pero está en la opción de ustedes. O lo hacen con un cambio de variable o el comentario. Pero les recuerdo que no hay excusa de decir no me alcanzó el tiempo. ¿Está claro eso? Sí, licenciada. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo, licenciada, mire, yo me perdí en la explicación que dio de lo del valor absoluto. Vale. Acá, como respuesta, es hasta acá, del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x cuadrado. Pero vamos a ir ampliando nuestros conocimientos y yo puedo decir, yo le puedo quitar las barras, el valor absoluto. ¿Por qué? Porque cualquier valor de x elevado al cuadrado, por decir así, un valor negativo elevado al cuadrado, ¿cómo va a ser? Positivo. Positivo. Más 1, positivo. Entonces ya no necesita las barras y se las quito. Pero esto es opcional, jóvenes. Esto si ustedes quieren ampliar más conocimiento, porque eso sí lo vamos a aplicar más adelante. ¿Está claro eso? Ustedes lo pueden dejar, hasta acá lo pueden dejar. Hasta acá. Y aquí ya está bueno. Licenciada, y eso también se podría hacer no solo con 2, sino que cuando tenemos un exponente con un número par. Un exponente con un número par, pero acá adentro. Sí. O sea, que no fuera x al cuadrado, sino que x a la cuarta, y así sucesivamente. Sí, pero si fuera igual ya no. Si fuera el cubo ya no. Pues tiene que ser potencia par. Y si no, lo dejan hasta allí como valor absoluto de 1 más x cuadrado. Porque a veces yo amplío más el conocimiento de la matemática. Porque ustedes van a tener un examen de selección múltiple y no sé qué les va a salir.
Entonces uno debe de estar preparado. Entonces yo, si hay un ejercicio donde puedo ampliar más, lo hago. Seguimos, jóvenes. Silic. Silic. Vamos a hacer un último que les traigo, porque los que siguen en el guión de clase, los que siguen son un poco largos y necesitan más explicaciones. Eso lo voy a hacer en la próxima clase, que es el viernes. Ahorita vamos a hacer otro que yo se los traigo, no está en el guión. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Evaluar la integral de x cuadrado de 5x más 1 diferencial de. Este ejercicio le he puesto pimienta. ¿Pimienta para qué? Despierten con el método. Miren acá, 5x más 1. Ya no es solamente 5x. Bueno, vamos a la solución. Lo primero es ser observativo. El integrando. ¿Cómo es el integrando? Una multiplicación. Una multiplicación. Es una multiplicación. ¿Qué más? Dos funciones que no tienen su misma, no son derivadas una de la otra. Así es, son dos funciones diferentes que una no es derivada de la otra. Por lo tanto, método de integración Por partes. por parte. Ven que el método, cada método tiene su característica. Este es especial porque tiene que el producto de dos funciones y una no es derivada de la otra. Porque si está la derivada de la otra, entonces lo hago por sustitución o cambio de variable. En cambio esta, nada que ver una con la otra. Entonces, a un ladito con la palabra ilate. Y veamos, tenemos una algebraica y tenemos una exponencial. Y le damos el orden de izquierda a derecha. U va a ser la algebraica y de V la exponencial. Entonces, U es x cuadrado, sacamos el diferencial, la derivada de x cuadrado, 2x diferencial de x. El otro de V es la segunda función, 5x más 1, con el resto, que es de x. Y vamos a ponerlo aquí. De x. Y ahora aplicamos la integral indefinida en ambos lados, 5x más 1 de x. La integral de dv, v, y esta integral exponencial, ¿qué ocupamos? ¿El comentario o la fórmula La fórmula generalizada. La fórmula generalizada. ¿Cuál es? E a la 5x más 1 sobre 5. Así es, miren qué facilito va. Miren, facilito va. Bien rápido y exacto. El que no lo quiera hacer así, entonces viene y hace un cambio de variable y le va a llegar el ejercicio hasta acá. Pero es opción de usted. Yo ahorita le doy permiso para que lo pida. Bueno. Según la fórmula, hemos dicho U por V, ¿sí? Y V por D. Entonces decimos,
la integral indefinida de x cuadrado es 5x más 1 diferencial de x. U por v, x al cuadrado, y e a la 5x más 1 sobre 5 menos de la fórmula, la integral de v es 5x más 1 sobre 5 y el otro 2x diferencial de x. ¿Sí? Simplificamos. Un quinto x al cuadrado a la 5x más 1 menos. ¿Menos qué, jóvenes? Sacamos las constantes. ¿Cuánto es la constante? 2 quintos. 2 quintos. 2 quintos. La integral es 5x más 1 por x diferencial. Bueno. Y ahora, esa integral como resultado, ¿qué tenemos? El producto de dos funciones diferentes y que una no es derivada de la otra. Por lo tanto, hay que aplicar nuevamente integración por partes. O sea que la vamos a hacer otra vez este pedacito. ¿Sí? Entonces venimos a un ladito, quilate, y para esta integral tenemos una exponencial y tenemos una álgebra. Entonces ahora mi nuevo u va a ser x diferencial de u, diferencial de x, y de v, ¿quién es? 5x más 1 diferencial de x. Este va a ser 1 y este de x. ¿Sí? Y por costumbre nosotros ya podemos decir v aquí, ¿ve? Ya sabemos que vamos a sacar la integral en ambos lados. 5x más 1 diferencial de x. Y ahí lo tenemos. Ahora v, aplicamos la fórmula generalizada. ¿Es igual a qué? Sobre 5. Sobre 5. Miren qué facilito. Y ahí lo tenemos. Lo estamos haciendo doblemente. ¿Sí? Bueno, entonces decimos u por v por d. En un examen pueden plantear esto y ya tienen el resultado que es este. ¿Sí? Pueden omitirlo y ponerlo ya como resultado. De todo modo, con la fórmula generalizada está bien fácil de hacer. ¿Sí? ¿Preguntas con lo que acabamos de hacer? ¿No? Les doy 2 minutos para que escriban. Continuamos o lo sigo esperando. Seguimos, joven. O lo sigo esperando. Siga. Sigamos. Bueno, recuerden que el u
y el de V es de esta parte que está a la derecha, ¿sí? Entonces le vamos a dar continuidad. Igual. Seguimos poniendo esto, un quinto, x al cuadrado, e a la 5x más 1, menos 2 sobre 5, y ponemos un corchete que va a ser los resultados de esta integral. Entonces decimos, licenciada, dígame. por eso dice que los otros ejercicios de la guía son grandes, porque tenemos que aplicarlo otra vez. ¿Sí? Así es. Los otros dos ejercicios que están después se aplican nuevamente y yo les voy a decir a dónde parar. Ya vamos a ver en la próxima clase. Esta es la introducción para lo del viernes. ¿Qué quiere decir? Que no solo se puede integrar una vez por parte, sino que varias veces. ¿Estamos? O sea, que venía siendo como tipo Newton-Raphson eso. Sí, más o menos, sí, porque es una iteración. Pero esa iteración, integración por parte le vamos a llamar funciones cíclicas. Pero eso es viernes. El viernes. Seguimos. Sí, licenciada. Ahora, 2/5 es una constante, la dejamos afuera y hoy aplicamos la fórmula para esto. U por B. Entonces, X por 5x más 1 sobre 5. U por B. ¿Sí? Menos de la fórmula. La integral de V es 5x más 1 sobre 5 por du que lleva dx. Y nos vamos a quedar trabajando en lo del corchete. ¿Sí? Entonces decimos 1/5 y esto lo seguimos colocando. E a la 5x más 1 menos 2/5. Simplificamos y decimos 1/5 por x, 5x más 1. Menos, acá sacamos el 1/5, integral de 5x más 1, diferencial de x. Lo estamos arreglando. Ahora vamos a integrar acá. Le decimos 1/5 x al cuadrado es 5x más 1 menos 2/5, la integral 1/5 x es 5x más 1 menos 1/5 y la integral de e a la 5x más 1 utilizamos la fórmula generalizada. ¿Cuál es, joven? E a la 5x más 1 sobre 5. Así es. E a la 5x más 1 sobre 5. Y como acá terminamos de integrar, porque ya no está el símbolo de integración, le ponemos más 0. Más 0. Y ahora simplificamos. Simplificamos. Decimos 1/5 x al cuadrado es a la 5x más 1, menos. Y aquí vamos distribuyendo el 2/5. 2 por 1 es 2, 5 por 5, 25, x es 5x más 1. ¿Sí o sí? Ahora, menos por menos. Más. Más. Y decimos 2 por 1, 2. 5 por 5 por 5. ¿Cuánto es, Roberto? 125. 125. 125. E a la 5x más 1 más la constante integral. Y ahí tenemos
el ejercicio. ¿Qué les parece? Se puede simplificar, ¿no? Ya lo simplificamos. Licenciada, ¿de dónde sacó el 125? ¿Cómo? ¿De dónde es que sale el 125 del denominador? Pero multiplicación de 5, más 5 más 5. 5 por 5. El que me 25, pregunta. 25. ¿Por este 5? Sí, gracias, ya. O si quieren, primero hagamos esto y después, si quieren, podemos hacer esto. Pero yo necesito que ustedes vayan ampliándose más. Podemos hacer esto. X a la 5x más 1 y acá 1 por este, 5 por 5, 25 5x más 1 más la constante integración. ¿Sí o sí, jóvenes? Sí. Sí. Y en la otra vuelta, venimos y seguimos simplificando. Y decimos, 1/5 x al cuadrado menos, y ahora sí, 2 por 1, 2, 5 por 5, 25, 2 sobre 25, x 5x más 1. Y ahora, menos por menos da más, 2 por 1 es 2, y 5 por 25, 125 de 5x más 1 más la constante de integración. Sí, jóvenes. Sí, Licenciada, una pregunta. Bueno, uno primero. Ajá. Dígame, señorita. No sé si ahí se puede encontrar factor común. Factor común. Va. Es bueno que ustedes me pregunten. Va. Podemos sacar factor común, pero en un examen es pérdida de tiempo. Entonces mejor lo dejamos así. ¿Está claro? ¿Lo puede hacer? Sí. Sí. Pero no vale la pena. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? ¿Alguien? ¿Qué les pareció el ejercicio que les traje? interesante, Lick. Interesante. Potente. Y fácil por sus métodos. Sí. No es tan potente porque solo vas a hacer 2 veces lo de la integración por partes. Es más lógica porque hay que ver si es posible hacerlo otra vez. Sigue siendo largo. Por eso dije potente. Es de todo ver. ¿Y ahora qué hago? ¿Se podrá ocupar otra vez? Sí, se puede ocupar otra vez. Este es el preámbulo de la clase del viernes, joven. Para el viernes desayunan bien, oye. Porque si se fijan en el guión, está bien morrocotudo eso, ¿va? Está bien difícil, ¿va? Pero lo vamos a hacer. Pero a sudar, aquí ven. ¿Alguien más quiere hacer comentario? Una pregunta. Bueno, ¿cuánto es lo máximo que vamos a hacer para hacer un ejercicio? O sea, en el sentido de cuántas veces vamos a aplicar la integración por partes en un ejercicio completo. Lo van a hacer cuando sea necesario, pero para el viernes hay un ejercicio que nunca acaba, pero nosotros lo vamos a ampliar y lo vamos a acabar. Yo les voy a decir cómo acabarlo, porque esa integración por partes se va a infinito, la hacen una vez, la hacen otra vez, otra y se va. Ahora lo que quiero que observen.
que esta era la integral, ya la perdí. Parece que era x cuadrado, ¿verdad? Así era. Sí, así era. Les voy a dar una observación. Cuando ustedes tengan una función algebraica tipo polinómica y una exponencial, el grado del polinomio les va a decir cuántas veces van a integrar por par. ¿Cuánto es la potencia? 2. 2. Entonces la van a hacer 2 veces. 2 veces van a aplicar la integración por par. Y si este fuera 5, 5 veces. 5 veces va a ir saliendo un pedacito y va a ir bajando el grado del polinomio. Miren. Este era 2. Miren. Aquí está, miren, 2. Y ahora 1. Y ahora nada. ¿Ven? ¿Sí? Si fuera la 5, este tendría x a la quinta. El siguiente. A la cuarta. A la cuarta. El siguiente. Al cubo. El siguiente. Al cuadrado. El siguiente. A la 1. Y el siguiente. Pero. Solo la quinta. Ah, licenciada, pero esos son para esos casos de exponentes. Acciones. Una algebraica de tipo polinómica y otra de tipo exponencial. Cuando tenga una función algebraica tipo polinómica y una exponencial, la potencia de la función algebraica le va a decir cuántas veces van a aplicar integración por parte. Va quedando un pedacito, y ese es el que va siguiendo. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? Sí, claro. Bueno, si ya no hay más preguntas, jóvenes. ¿Y si fuera 100, licenciado? ¿Si fuera qué? El exponente 100. 100 veces lo vas a hacer. 100 veces. Pero en un examen no viene así, joven. No terminas ahorita, terminas mañana. Bueno. Jóvenes, Gracias, Lid. eso es todo por hoy y los